Hola, bienvenidos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Si estás en México, significa que estás de fiesta. Es la fiesta patria en ese país. Curiosamente, semana pasada fue la fiesta patria en Brasil. Si allá fue el 7 de septiembre, aquí en México se conmemora el 16 de septiembre. Pero hoy, el 15, es la antesala de la fiesta. Es la preparación para la fiesta. Donde se hacen las comidas, se prepara todo eso para recibir familiares, amigos en los hogares, para la ceremonia del grito. Una ceremonia única que se da en México en el marco de la independencia. Si el 16 de septiembre de 1810 empezó la independencia, el movimiento libertario en ese país, el 15 fue la preparación. El 15 fue importante. Y algunos dicen que fue más importante el 15 que el 16, pero bueno, eso es cuestión de opiniones. Ambas fechas son importantes. Pero hablaremos de esta, el día 15 de septiembre, donde en el Zócalo capitalino se hace la ceremonia del grito, el famoso grito, en el cual el presidente en función hace sonar la campana de Dolores y entre todo lo que habla ahí hay una lista que da de los héroes y termina héroes que nos dieron patria y libertad. Héroes que nos dieron patria y libertad. La libertad es tan importante para el ser humano que es lo que se restringe cuando esa persona infringe la ley. Se le quita la libertad, se le priva de ese derecho a estar libre. Pero por supuesto que tenemos que usar la libertad de manera coherente y correcta y según la palabra de Dios. De lo contrario, nos vamos a equivocar. Nos equivocaremos seguramente. Por lo tanto, aprovecho el tema para hablar en esta noche sobre la libertad. Y el título es La verdadera libertad. Yo espero que tengas tu Biblia en mano, un cuaderno, una pluma. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Vayan conmigo a Juan 8, 31 y 32. Y la palabra dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo agarra dos verdades y sintetiza las dos en una sola frase, por así decirlo, ¿verdad? Primero, hay cosas que considerar aquí. De hecho, hay tres cosas que tenemos que considerar en lo que Cristo dijo. Durante todo su ministerio, Cristo dijo cosas sorprendentes. De hecho, en su primer sermón público, es lo que estamos viendo en Gracia y Paz, en esa época, en Gracia y Paz, las bienaventuranzas, ¿no? Y trastocó el modo judío de pensar y todo lo que ellos pensaban como el Mesías, que es lo que el Mesías tenía que hacer. Cristo en su primer sermón los tumbó a todos. Si no has visto las tres predicaciones anteriores, busca en YouTube de la Iglesia Gracia y Paz para que tengas el paquete completo de las bienaventuranzas, pero vistas de otra manera, de una manera más profunda. Bueno, y regresamos aquí a Juan 8, por favor. Hay tres cosas que tenemos que considerar. Y Cristo dijo cosas sorprendentes, en el Sermón del Monte dijo cosas sorprendentes, y aquí también dijo cosas sorprendentes. Lo primero que hay que considerar en lo que Cristo acaba de hablar es el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Y dice así la palabra: si vosotros permanecereis en mi palabra, permanecer en la palabra, obedecer la palabra. No es que hoy obedezco y mañana no. Y la otra semana escojo un día para obedecer. No, eso es ser discípulo. Eso no es ser discípulo de Cristo, ni es ser cristiano, es ser religioso. Y los cristianos no son religiosos, son cristianos. La palabra cristiano significa pequeño Cristo, significa seguidor de Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que Cristo habla, que es sorprendente, ¿no? Se da la clave. Pienso que son mis discípulos, ok. Evalúen si son mis discípulos o no. ¿Permanece en mi palabra o no? No significa una mera continuidad, no significa seguir el juego. No, significa comunión. Comunión es identificarse con la palabra y obedecer a la palabra de manera constante, de manera continua. Si vosotros permanecereis en mi palabra. En los Juegos Olímpicos de París, en 1924, había un norteamericano, Jim Thorpe.
Jim Thorpe era de sangre indígena, ele era navajo, o navajo, como dizem. Bueno, ¿por qué comento eso? Porque el hombre ganó todas las medallas que había en sus categorías. Nadie había hecho algo así, de correr en la mañana los 100 metros, en la tarde los 200 metros, en la tarde y noche los 400 metros, porque había eso, y ganó las 3 medallas de oro. Y también del maratón. O sea, Jim Thorpe rompió todos los récords que había y era de la tribu Navajo. Bueno, cuando regresó a Estados Unidos, alguien buscó su historial y descubrió que Jim Thorpe, antes de los Juegos Olímpicos, había jugado béisbol y también había ganado la Serie Mundial con los Dodgers. Resulta que, para aquel entonces, los Juegos Olímpicos eran 100% amateur, no se podía tener profesionales. Y como él había jugado en pretemporada y había ganado dinero con eso, le quitaron todas sus medallas de oro. Por cierto, bajo el liderazgo de Bill Clinton, el presidente Clinton, se le regresó a la familia las medallas de oro de Jim Thorpe. Más que justo, ¿verdad? Porque claro, esa era pura falacia. Todos ganaban dinero desde siempre. Esa es pura hipocresía, decir que Juegos Olímpicos son para amadores. No, ya no es así, nunca lo fue, a bien de la verdad. Pero con Jim Thorpe sí se enseñaron mucho porque era indígena, le quitaron sus medallas. Después con Clinton le regresaron las medallas, pero Jim Thorpe ya no existía, por supuesto. Y hace algún tiempo vi una entrevista con su bisnieta de Jim Thorpe. Muy curioso, la mujer es escritora, es socióloga, muy inteligente, muy preparada. Y de hecho toda su familia fue muy bien preparada. Él también era muy bien preparado, tenía estudios, no era otra cosa, era muy culto Jim Thorpe. Tan culto que en esa entrevista le preguntaron a esa muchacha, Jennifer Thorpe, algo así su nombre, le preguntaron a Jennifer de todo lo que su abuelo, su bisabuelo había dejado, porque claro, no lo conoció, pero sí conoció sus escritos, que es lo que más le impresionaba de él. Y dijo algo curioso, dijo, tenía una frase, y la frase era, y lo sigue siendo porque se difundió por todo el mundo la frase es, la perseverancia y la constancia y la permanencia es la característica de todo vencedor. La permanencia caracteriza a aquellos que ganan. Por lo tanto, aquí es interesante, ¿no? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, el cristiano por default es un vencedor. De hecho, es más que vencedor según la Biblia. Si quieres ser más que vencedor, discípulo de Cristo, permanece en la Biblia. No la agarres como juego. No es que hoy lo obedezca y mañana no. No es que lo obedezco cuando me conviene y cuando no me conviene no lo obedezco. No, eso no es ser cristiano. Eso es ser religioso. No hagas eso, por favor. Primera cosa que Cristo habló ahí, el carácter del verdadero cristiano. Número 2, en esa misma frase, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. El verbo conocer para un judío es tener experiencia personal con el objeto conocido. Y en ese caso, un conocimiento previo del amor de Cristo. Es conocer por vivirlo, no porque otra persona te está diciendo. El sustantivo verdad para cualquier filósofo significa adecuación de la mente al objeto. Eso es la definición de la palabra verdad según la filosofía. Adecuación de la mente al objeto. O sea, tú haces con que el objeto sea verdad para ti, aunque no lo sea. Eso es fallar, ¿verdad? Pero el mismo sustantivo aplicado a Dios significa acercarse a la expresión máxima de su sabiduría, que tiene un nombre y es Jesucristo. Es muy diferente a lo que piensan los filósofos del mundo. Como lo dice Juan 14:6, Él es la verdad. Cristo es la verdad. Muchos te pueden decir, yo conozco la verdad, pero solo Cristo te dice, yo soy la verdad. Verdad, camino y vida, ya lo saben. Por lo tanto,
3 cosas que Cristo habló y impactó en lo que estaba comentando. La primera es que el carácter de verdadero discípulo de Cristo significa permanecer en la palabra. El carácter se moldea en permanecer en la Biblia, no cuando queramos, sino siempre. La segunda cosa es que el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo es que conoce la verdad, conoce a Él, íntimamente a Él. Y número 3, la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo. Ven las etapas. Primero, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Segundo, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Y tercero, la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo. Y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, que es Cristo, tiene un efecto extraordinario, pues nos libra de la ignorancia y del pecado, que son enemigos de la libertad. De hecho, la ignorancia es el enemigo porque impide que veamos la realidad. El pecado es enemigo porque separa al hombre de la verdad, que es Jesucristo. La felicidad del verdadero discípulo de Cristo es ser libre, es conocer a Cristo como su libertador. Pero la historia sigue. Eso fue lo que Cristo habló y provocó una confusión tremenda. Pero mire lo que siguió. Ahí mismo, Juan 8, del versículo 33 al 36. Te lo leo. Dice así. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, se molestaron, se enojaron. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De hecho, hablamos de eso el domingo pasado en Gracia y Paz. El tema fue felices los mansos, ¿no? El segundo sermón del monte. Bienaventurados los mansos. Esa porción que acabamos de leer, leí en el templo, en el servicio del domingo pasado. Y te esperamos para el próximo domingo para que sigamos viendo las bienaventuranzas. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Increíble, ¿no? Rechazaron su propia historia, porque sí habían sido esclavos. Y lo eran, en ese momento, como Cristo habló de los romanos. Es muy frecuente que personas y familias que han degenerado se escuden en sus glorias pasadas para justificar el fracaso presente, a tal grado que se autoengañan. Los judíos sí habían sido esclavos al menos de 4 imperios: Egipto, Babilonia, Persia y Siria. Y eran esclavos de los romanos. Fueron esclavos bajo 5 imperios. Pero muy torpes, muy necios, prefirieron obviar, prefirieron autoengañarse, diciendo: ¿por qué dices que seremos libres? Ya somos libres. Somos linaje de Abraham. Pues sí, eran esclavos de los romanos. El orgullo, ¿no? Por encima de todo. El fracaso siempre, el fracaso del pasado siempre presente para dañar el futuro. Cuanto más pronto confrontemos nuestras debilidades, mejor será para nosotros, porque podemos mejorar. De hecho, todo se puede mejorar. Pero aquí se enojaron. Y cuando alguien se enoja, no ve lo que tiene que ver. Cuando alguien se enoja, se escuda en la violencia de sus propias palabras. Se habían sido esclavos, pero rechazaron esa verdad a favor de ellos mismos. Muy torpes y muy necios. Podemos dividir la respuesta de Cristo también en 3 verdades. Vimos iniciando, consideramos 3 cosas que están implícitas en lo que Cristo habló. Ya sabe cuáles son: el carácter del verdadero discípulo de Cristo, el privilegio del verdadero discípulo de Cristo y la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo. Su respuesta a lo que ellos dijeron también podemos dividir en 3. Número 1. Jesús les muestra que hay una esclavitud, aunque ellos no se den cuenta. De cierto os digo. Así empezó su respuesta. Los profetas del Antiguo Testamento llamaban la atención de las personas diciendo: así dice Jehová. Los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que querían señalar algo que Dios había hablado, decían: así dice Jehová.
Sendo que Jesús es Dios mismo, usa la misma frase, pero en la primera persona. De certo os digo. Los profetas antes de él decían, así dice Jehová. Él viene y dice, lo digo yo soy Dios. Que todo aquel que hace pecado, ahí va Cristo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El verbo aquí está en el presente del indicativo, señalando una actitud de vivir pecando. Es un gerundio, ¿no? Es un proceso continuo. La persona que peca es esclava del pecado y por lo tanto no es libre, porque sigue pecando. Sigue pecando. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Significa, todo aquel que vive pecando, esclavo será siempre del pecado. Número 2. Jesús les muestra que ser judíos no les da derecho de ser herederos de Dios. Y eso fue el problema. Otro problema. Se sentían pueblo escogido, no tenían que hacer nada más que aceptar eso y se acabó. Parecían la realeza en medio de los plebeyos, ¿no? Jesucristo les muestra que ser judíos no les da derecho a ser herederos de Dios. Dice la palabra, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. A nivel histórico, Jesús les recuerda los cautiverios que sufrieron aún siendo pueblo de Dios. ¿No que son pueblo de Dios? A nivel espiritual, Jesús les dice que solo a los hijos de Dios les ha sido dado el derecho de permanecer para siempre en la casa de Dios. Esclavos e hijos. Ellos tenían que decidir qué es lo que querían. Sin Él, sin Cristo, serían esclavos para siempre. Con Cristo, serían libertados de su esclavitud y pasarían a ser herederos como hijos de Dios. Pero no quisieron. No quisieron. Y número 3, Jesús les muestra cuál es el camino a la libertad. Es el tema de hoy, la libertad. Jesús les muestra el camino a la libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, no ustedes mismos, no su religión, no otro ser humano común y corriente, no. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, el que vive pecando es esclavo del pecado. Si es esclavo, no es libre. Y si no es libre, no es un hijo de Dios, porque no reconoce a su hijo. Es la lógica. La pregunta es, ¿cómo el hecho de conocer a Cristo, el Hijo de Dios, me hace libre? ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser eso? Nada más que conocerlo y reconocer que es el Hijo de Dios me hace libre. ¿Me hace libre? ¿Cómo? Porque Cristo nos ofrece libertad. Cristo nos da su libertad. Y otra vez en 3 puntos. El primero, en la justificación, Jesucristo nos abre las puertas de la cárcel pagando nuestra deuda de santidad ante Dios. Deuda de santidad. Porque hay personas que predican y dicen que Jesucristo en la cruz nos compró del diablo. No, no, no. Nunca pertenecimos al diablo. Él no nos hizo. Él no nos hizo. Nunca fue nuestro dueño. Pero había un precio que pagar. ¿Precio de qué? Santidad. ¿Cuándo empezó la deuda? En el Edén. Cuando Adán y Eva prefirieron darse la libertad y no seguir a Cristo. Y pecaron. Y ahí la humanidad contrajo una deuda que solo Cristo pudo pagar. Esa era la deuda, una deuda de santidad. Por lo tanto, en la justificación, Él nos abre las puertas de la cárcel pagando nuestra deuda de santidad ante Dios. En la santificación, Cristo rompe las cadenas de esclavitud que nos tenían todos atados. Todos llevábamos cadenas, arrastrando cadenas. Y número 3, en la adopción nos hace sus hijos. Y Dios no tiene hijos esclavos. Repito la pregunta, ¿cómo es posible que por conocer a Cristo y reconocer que es mi Salvador, Él me da libertad? ¿De qué manera? En la justificación nos abre la cárcel y salimos, porque la deuda fue pagada por Él, deuda de santidad. En la santificación rompe las cadenas de esclavitud que nos tenían atadas y no podíamos caminar. En la adopción nos hace sus hijos, los hijos de Dios. Y Dios no tiene hijos esclavos. No tiene hijos esclavos.
En Juan, capítulo 1, versículo 12, encontramos essa verdade tremenda. Diz assim na palavra: mas a todos os que le receberam, a los que creen en su nombre, les dio potestad de serem hechos hijos de Deus. Tú que me estás vendo, tens que entender algo. Bíblicamente hablando, e não é ideia minha, é ideia de Deus. Não todos são hijos de Deus, não todas são hijas de Deus. Falta algo. Se tienes a Cristo em tu coração, se algum dia professaste, dijiste com tus lábios de que Cristo é tu único e suficiente Salvador, muy bien, eres un hijo, una hija de Dios. Y la pregunta que está rodando tu cabeza es: ¿qué pasa con aquellos que nunca lo han hecho? No son hijos de Dios. Aunque digan que son, no lo son. Son creación de Dios nada más. Nada más. ¿Cuál es el parteaguas aquí? Reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces tendrás verdadera libertad. Sí, claro, tenemos a héroes mexicanos que nos dieron patria y libertad, pero Cristo te dio patria, libertad, vida eterna, sanidad, de todo el paquete por reconocer que Él es el Salvador. Pero es tu decisión. Y en esta hermosa noche de víspera de fiesta de independencia, ¿no te gustaría ser y experimentar la libertad como otros que lo hicieron antes de ti? Si puedes. Simplemente donde tú estés en ese momento, haz una pequeña oración conmigo y serás libre, verdaderamente libre. Y pasarás una fiesta patria muy diferente a de los años anteriores, te lo puedo asegurar. Simplemente por reconocer que Cristo es tu libertador, es tu Señor y es tu Salvador. ¿Lo quieres hacer? Muy bien. Te voy a guiar en esa oración. Es muy sencilla, muy sencilla. Si puedes, cierra tus ojos, no te distraigas. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hermosa noche, en este hermoso día, víspera de la fiesta de independencia de México, Señor, en esa fiesta de independencia mexicana, en esta noche, Señor, yo declaro de todo corazón que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Vengo a ti, Señor, pidiéndote perdone mis pecados, perdona mis fallas, ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque a partir de hoy y de esta noche, Señor, yo reconozco, Jesucristo, que tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Amén. Quizás estás pensando: pues no pasó nada. Pasó y pasó todo. Según la Biblia, los que hacen esta oración con toda fe y queriendo hacerla, reciben un regalo muy especial. Sus libros están siendo escritos en un libro, sus nombres, perdón, están siendo escritos en un libro que hay en los cielos. No es fantasía, no es fábula, hay un libro, el libro de la vida. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en los cielos y escriben el nombre de esa persona en ese libro. Bueno, si hiciste esa oración que acabamos de comentar de todo tu corazón, eres salvo, eres salva. Podrás pasar un 15 de septiembre y 16 de septiembre ciente de que sí, eres libre. No solo por los héroes que dieron paz y libertad, sino porque Cristo te dio paz y libertad, salvación, vida eterna, sanidad y, repito, todo el paquete espiritual. Te felicito, te felicito. Quizá no hubo relámpagos ni truenos. Bueno, a medianoche va a haber fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Seguramente. Pero ya hay fiesta por ti. Ya hay fiesta por tu decisión. Y fue la mejor decisión de tu vida, créemelo. Un día yo la hice también, créemelo. Tu vida ya no será igual. Pero tienes que progresar en esa vida cristiana. Las personas dicen: no acepta a Cristo porque pienso en que todo lo que tengo que dejar de hacer. No, piensa en todo lo que vas a ganar. En todo lo que vas a ganar. ¿Cuál es el siguiente paso? Busca cerca de ti una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica. Una iglesia donde el Señor sea Jesucristo y no un hombre. Una iglesia seria cerca de ti. Y si no tienes una iglesia, pues ven a Gracia y Paz. Hay lugar para ti en Gracia y Paz. Domingo tenemos culto a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. El de la 1
tem mais espaço todavía no auditório, e de las 11 já está lleno. Por isso te aconselho a que venga a la 1 da tarde, próximo domingo, a graça e paz, em tu primeiro culto como cristiano, como cristiana, e será muito bem-vindo e bem-vinda. Te receberemos como hermano e como hermana que somos. Ven a graça e paz. Se tem uma igreja cerca de ti, por tu comodidade, ve aí, por supuesto. Mas se queres vir a graça e paz, eres muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por lo tanto, felicidades por tu liberdade, por tu verdadeira liberdade. Que Deus te bendiga e viva México. E viva México.